Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana. Otro domingo, otra oportunidad para estar acá, todos juntos, físicamente o a través de internet. Así que pongamos este momento, este tiempo, esta mañana, a los pies del Señor y pidámosle que ponga un corazón honesto para la alabanza y dispuesto para escuchar su palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tus cuidados, gracias por habernos guardado hasta este momento. Pedimos, Señor, que obres en este tiempo. Damos gracias, Señor, porque podemos vernos, podemos encontrarnos, podemos compartir y tener esa comunión, Señor. Queremos pedirte, Padre, que obres en nuestros corazones para que tengamos un corazón honesto al alabarte y un corazón humilde para escuchar tu palabra. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí está. ¿Se escucha bien, no? Ahí. Ok. Bueno, primera canción. Dice así: ¿quién sino el Señor? Y después dice: ¿quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. Y después dice: sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino ese Señor, ese Dios que nos ama tanto? Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Sus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, y canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Muy bien. Siguiente canción dice, a tus pies, también conocida como No hay lugar más alto. Y me encanta esa ¿cómo sería? Esa contradicción, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Eso siempre me encanta. A tus pies, Arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar
Muy bien. Y como les dije antes, ¿no? La canción se llama No hay lugar más alto, pero arranca con A tus pies. Así que no importa si no se acuerdan el título de la canción. Una canción, rápido. ¿Te acordás cómo era? ¿Vengo a adorarte? ¿Era Vengo a adorarte? ¿Puede ser esa? ¿Cómo era que llamaba? Vengo a adorarte. Es que a veces uno dice... Che, después otra más que el esposo de la compañera casi se nos queda con las ganas, otra más que Carlitos iba a decir. Bueno. Bueno, vamos a cantar Vengo a adorarte y después vemos qué quiere pedir Carlitos. Ahí. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste por ver. Pues esa mi causa, que mi ser te adore, esperanza de vida ayer. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Oh, Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre que hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente lindo, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Me parece que la misma canción, porque yo iba a pedir. La misma que pidió mi hermano. Ah, bien. Porque hoy he venido padre. Ah, hoy ha venido padre, ¿crees? Es otra. Y también la de adoración, pero.
Pero me la había confundido mientras Ahí que está. iba cantando porque había una palabra que He venido, oh Padre, tan solo a agradecer, porque yo siento tu amor en mí y tu piel sostén ante tu gloria y tu poder. Yo quiero humillarte. Recibe, Padre, mi adoración. Hemos venido, oh Padre, tan solo a agradecer, porque sentimos tu gran amor y tu fiel sostén ante tu gloria y tu poder. Tu pueblo te exalta. Recibe, oh Padre, nuestra oración. Muy bien. Hasta aquí el momento de alabanza, entonces. Ahora pasamos a compartir la palabra del Señor. no quería hacer un- Por sus oídos. Silenciar un poco. Bien. Cuando Leo pidió la primera canción, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no es así. Así que el Espíritu es el que nos va llevando. Colosenses capítulo 1. La verdad que Pablo le escribió a una iglesia que él no formó, no creó con su ministerio. Se supone que fue Epafras el que inició la obra allí, mientras que Pablo estaba en Éfeso, y comienza en el capítulo 1, marcando distintas cosas, entre ellas, dice, desde que me enteré, versículo 9, de su conversión, no ceso de pedir al Padre, y va mencionando motivos de oración. ¿Sí? Este sería el segundo motivo que menciona a partir del versículo 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan, ¿sí? O la perseverancia y longanimidad. Esa palabra tan difícil, pero bueno, paciencia es aguantar las circunstancias adversas que nos plantea la vida, y la longanimidad son las circunstancias adversas que nos plantean las personas. ¿Sí? Acá dice, tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Otra lectura sería, toda la paciencia y constancia que necesitan con alegría. Porque a veces uno es paciente, a veces es constante o perseverante, pero lo que tengo que tocar, lo que el Señor me dio, el camino que me dio para tener que soportar. Y acá lo que nos dice que lo tenemos que hacer con alegría, bien, con gozo. Y den siempre gracias al Padre. Y a veces nos encontramos con circunstancias que nos cuesta dar gracias a Dios. ¿Sí? Pero bueno, lo que dice Pablo acá es que sea el Señor. Antes, el primer pedido, que nos llene del entendimiento de su voluntad. Y ahora profundiza eso y plantea que estén llenos de paciencia y constancia que necesitan con alegría, dando siempre gracias al Padre. Y ahora viene la relación que tenemos con Dios. Él nos hizo aptos. ¿Qué es ser apto? Estar a un nivel.
Habilitado para. Estar habilitado para, ¿sí? Está bien. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Y este es un versículo fundamental. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, nos libró del dominio de la oscuridad o de la potestad de las tinieblas, como dice en la Reina Valera, y nos trasladó, nos trasplantó, nos quitó de un lado y nos llevó a otro, y ese otro lado es el reino de su amado, de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad, o en quien tenemos redención mediante su sangre, y perdonó nuestros pecados. Realmente en esta resumen que hace Pablo, no le queda nada para decir. Estábamos allá, nos puso acá y tenemos derechos, ¿sí? No por méritos propios, sino porque fuimos comprados. Como dice Pedro allí, con la preciosa sangre de Cristo, no con oro ni plata. Y sigue, dice, Cristo es supremo. Y este es otro de los coros que cantamos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, o Él es el primogénito de toda la creación. No es primogénito por ser creado, ¿sí? Porque cuando hablamos de un primogénito es porque, por ejemplo, mi hijo Pablo es mi primogénito, ¿sí? Cristo no fue creado, Él ya existía, ¿sí? Es primogénito por los derechos que tiene desde ser creador. No nos confundamos con esto. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobiernos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación, o por medio de Él continúan existiendo. Versículo 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Él es el principio, perdón, había una coma y yo me la comí. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. O Él es el primogénito de la resurrección, el primogénito de los muertos. Así que es el primero en todo. Siempre decimos, aclaramos esto. Resurrecciones hubieron muchas a lo largo de la historia en la Biblia. Pero todos resucitaron para volver a morir. El único que resucitó, por eso dice el primogénito, el único que resucitó y sigue vivo, es Jesús. Versículo 19. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y esto es otro principio que tenemos que tener bien claro. Porque muchas veces dicen, sí, fue una persona notable. Muchas cosas buenas pueden decir. Pero tenemos que tener la garantía y la seguridad que en Cristo habitó plenamente la deidad de Dios. A Dios en toda su plenitud. Lo que hizo Cristo Jesús cuando nació y vivió fue voluntariamente vaciarse de su gloria divina. Voluntariamente limitar. Algo se vio
vieron ahí los discípulos en el monte de la transfiguración. Pero Jesús se limitó. La potencia de su deidad dentro de nuestras limitaciones. A Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Sí? La reconciliación quitó el poder que tenía el pecado sobre la creación, sobre nosotros en primer lugar. Y estamos, como dice Pablo en Romanos, anhelando toda la creación, gime aún, esperando el día en que se dé esa reconciliación total con el Padre. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 21. Esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos. O sea, cada uno de nosotros estamos incluidos en esos que fuimos reconciliados con Dios mediante la sangre de Cristo. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, porque no murió Dios, que es lo que a veces cuesta entender. ¿Sí? No murió Dios, murió Jesús hombre. ¿Sí? Y me gusta esta traducción, porque ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, que es lo que estamos haciendo esta mañana, y qué es lo que podemos hacer en cada momento de nuestra vida cuando nos allegamos a Dios en nuestras oraciones. ¿Sí? Sabiendo de que estamos en su presencia, con el único limitante de nuestra voluntad, sabiendo que nos tenemos que arrimar a Él en santidad, ¿sí? Pidiendo perdón por nuestras faltas, y tenemos esa libertad, tenemos ese privilegio. Hebreos capítulo 10, 19, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía. Otra traducción dice osadía. Osamos entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Cristo. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Que podamos compartir estos símbolos, recordar, no solamente la preeminencia de Cristo en la creación, sino la autoridad de Cristo y nuestra posición, que nos trasplantó, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y tenemos esa libertad y tenemos ese derecho de entrar libremente a la presencia de Dios, que podamos adorar en nuestra intimidad al compartir este pan y la copa, símbolo del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la obra de Cristo. Gracias, oh Dios, por la redención que lograste a partir del sacrificio de Cristo allí en la cruz. Gracias, oh Dios, porque Jesús no retuvo nada para sí, dio todo lo que tenía. Se limitó en su gloria, pero también entregó su vida y su sangre, su cuerpo lastimado por nuestra redención, para comprar nuestra liberación. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de estar juntos compartiendo estos símbolos. Lo hacemos con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Perdón. En Santa Teresita me pasó lo mismo. Dije, a la vuelta paso y me fui para el lado del tren. Perdón. Padre amado celestial, gracias por tu obra, Señor, gracias por esa obra tan grande, Padre celestial, que cuesta comprenderla, Señor, porque somos seres humanos, con todos nuestros defectos, Señor, con lo imperfectos que somos, y verdaderamente tu amor fue tan, pero tan grande, Señor, el que mandaste a tu Hijo, ser humano, Señor, y Él tomó la cruz porque nos amó. Nos amó, el amor fue muy, pero muy grande, Señor. Gracias, porque no solo fue su cuerpo, sino que su sangre, Señor, fue derramada para perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu obra magnífica, por tu gracia, por tu misericordia, por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por todo, te alabamos y te adoramos. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Señor. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor, porque nos has dado libre entrada a tu presencia. Gracias, Señor, porque también nos permites ofrendar de todo lo que tú nos has dado. Dejamos en tus manos esta ofrenda que sea para la extensión de tu reino. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
levanto bien el chucho de frío, por eso no sabe. Bueno, hermanos, ha llegado el día tan esperado. No por ustedes, sino por mí. Señor, ¿de qué voy a hablar? Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué querés que comparte? ¿Qué querés que hable? Y una mañana me despierto y suena en mi cabeza Joel. Así que vamos al libro de Joel. Libro cortito, 3 capítulos. Sí, mi memoria no me falla. Entre Daniel y Oseas. No, O sea, después de Oseas. Ahí está. Mi libro favorito. Ahí está. Daniel, Oseas, Joel. Ahí está. Bueno, voy a poner un poco de contexto a este libro, porque es un libro profético y Joel fue un profeta que habló al pueblo, al reino de Judá. Después de la división, habló a Judá. Hay algunos profetas que hablan directamente de Israel, como por ejemplo Oseas, que era del reino del norte. ¿No? Sí, era el norte. Y Judá era el reino del sur. Joel es uno de los que le habla al reino del sur, a Judá. Los historiadores, o los estudiosos, lo ubican más o menos cerca o justo en el inicio del reinado del rey Joás, perdón. No sé si alguna se acuerda de la historia de Joás. Está en 2 Reyes 11 y en 2 Crónica 21, creo, 22, más o menos por ahí arranca la historia de Joás. Un breve contexto. Joás era hijo de Ocosías. Ocosías no hizo lo bueno a los ojos del Señor y murió en batalla. Cuando la madre de Ocosías, Atalía, se entera de que Ocosías muere en batalla, le dice, listo, matamos a todos los herederos, yo me quedo con el reino. Ahora, ¿alguien sabe de quién era hija Atalía? Nadie más sabe, porque es crucial, es importantísimo. ¿De quién? ¿Y quién? Jezabel, ahí está. Acá vi Jezabel, de los tiempos de Elías. Nos cuenta Reyes y Crónicas, un poco y un poco, que ella trajo incluso consejeros del rey Acab al rey de Judá, Ocosías. Así que imagínense lo que habrán sido esos 6 años del reinado de Atalía. A todo esto, ¿cómo se llamaba la tía de Joás? Josaba, o Josabat, según Crónicas, esconde a Joás en el templo y Crónicas nos dice que ella era la esposa del sumo sacerdote Joiada. Segundo Reyes no dice eso, pero Crónicas sí, así que fue, mira vos. Así que lo cuidan hasta que después nos dice Crónicas que Joiada se animó ¿a qué? A derrocar a Atalía. Y después nombra a Joás, un pequeño de 7 años, como rey, que dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, mientras Joiada era sumo sacerdote y lo guiaba. Un poco de contexto para tener más o menos una idea de en qué momento está hablando Joel, porque Joel está hablando de castigo, de profecía de castigo. Y vamos a leer vamos a leer los primeros, son 3. Los 2 capítulos, el capítulo 1 y el 2. Yo lo voy a leer desde la NTV, y quizás en algún momento también haga un poco de paralelo con la Reina Valera. Dice así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra, en toda su historia. ¿Había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Un poco de idea, ¿no? Según lo que leí, no sé qué tan preciso es, el saltamontes es como la langosta, como que tiene, no sé si 80 fases o qué, leí así, pero bueno, no sé qué tanto es. Pero acá más o menos habla de unas 4 etapas de la vida de la langosta.
Y cuando cuando viene un enjambre de langostas arrasando, lo que no come uno se lo come el otro. Y leía, ¿no?, en un comentarista que hubo una gran enjambre de langostas, no sé en dónde, hace mucho tiempo, y que venían las langostas que vuelan, y las hembras ponían hasta 100 huevos más o menos, todos juntos. Y dice que se podía ver como huevos por todos lados así, puestos, y al poco tiempo salió la oruga y se lo comía, y al poco tiempo después sacaba patas y empezaba a saltar porque no tenía alas, y se seguía comiendo lo que no comió la oruga, y después cuando crece, seguía comiendo, después cuando tiene alas sale volando y otra vez vuelve el ciclo de los enjambres. Así que imagínense, ¿ah? No dejan nada, exactamente. Imagínense lo que es esta semejante plaga, ¿no? Sobre todo Israel, que era ganado y agronomía. O sea, te come todo el pasto, chao ganado. Dice el versículo 5, despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Sus muelas también, dice la Reina Valera. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Es interesante que a pesar de toda la situación de castigo, Dios sigue diciendo, mis uvas, mis higueras, mi tierra. Después dice el 8, lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda. El grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Y, como dice, fíjense que el mismo profeta les dice, lloren, giman, desespérense. No minimiza el sufrimiento el buen Joel. Y otra parte importante dice que en el versículo... Uy, lo perdí. Acá, en el 9, dice, no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Evidentemente, si nos guiamos por las personas que hicieron estos estudios y dicen, bueno, esto más o menos pasó en los tiempos de Joás o de Atalía, ahí más o menos, fíjense que no dice que Atalía cortó la adoración en el templo de Jehová. No dice eso. Dice que metió un montón de culto pagano, como sus padres, como venía haciendo siempre, su costumbre, pero nunca eliminó el culto en el templo de Dios. Pero fíjense que en el castigo ahí se deja de ofrendar. O sea, la ofrenda no se acabó cuando estaba el reinado de Atalía, se acabó en el castigo, durante el castigo. Esto puede darnos a entender que el enemigo está más interesado en confundir, en interrumpir, en torcer, en corromper la adoración a Dios, que realmente en eliminarla. ¿Se entiende el punto al que quiero ir? El enemigo estaba re feliz con Atalía reinando, que Atalía, sí, adoren ustedes, pero los templos, los lugares altos, los árboles frondosos siguen siendo confusión, sí, vayan, adoren a Dios y después vayan a los lugares altos, no hay problema. Pero es Dios el que dice, corto toda la ofrenda a mí mismo. Es un punto interesante a tener en cuenta. Sigue el 11, dice, lamentense ustedes agricultores, giman ustedes que cultivan vides, otra vez toda esa emoción, toda esa tristeza. Lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides y se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron, y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Y después hace un llamado al arrepentimiento, porque arranca con el 13, diciendo, ustedes sacerdotes,
O sea, les habla a las personas que tienen que dirigir al pueblo, los encargados de transmitir la ley, de transmitir la adoración. Dice, vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes los que sirven en el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios. Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Y acá les dice cómo tienen que, o sea, como dije antes, no minimiza la expresión de dolor ante ese castigo, esa situación tan difícil. Pero también dice cómo tiene que ser el arrepentimiento, cómo tienen que volverse a Dios, qué tienen que hacer, cómo uno se da cuenta de que realmente estoy arrepentido. No es para ver si el otro está arrepentido, sino es para ver si uno está arrepentido de estas cosas. Dice, proclamen un tiempo de ayuno. O sea, está hablando de, no digo que hay que hacer ayuno específicamente porque no estamos en un templo y tampoco, bueno, como que el arrepentimiento, el acercarse, el volver a Dios. Él no nos dice exactamente cuál es el pecado. Habla de borrachos y todo lo demás, pero no dice, porque son borrachos pasó todo esto. No, dice, va a pasar todo esto. No nos es claro, por eso no es que es 100%, sí, esto pasó acá, así, así, así. Es más una idea de lo que podría estar pasando. Y se proclama un tiempo de ayuno. Es más importante volver y reconciliarse con Dios que incluso comer. Eso es lo que está dando el nivel de importancia del arrepentimiento. Después dice, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Todos están, ¿se acuerdan de la oración de Daniel? Que decía, el pecado del pueblo no, nuestro pecado. Daniel quizás no se mandó ningún moco, pero lo asumía porque era parte de ese pueblo. Bueno, esto es lo mismo, esa unión. Después dice, reúnan a los líderes. Pone a los líderes, al liderazgo del pueblo, las personas más importantes, como protagonistas específicos. Los menciona ahí, dice líderes y el pueblo. No dice líderes, comerciantes, levitas, no dice líderes y toda la gente del país. En el templo de su Dios, donde normalmente se reúnen para estar en comunión y alabar. Y después dice, y allí clamen. Allí lloren, dicen otras traducciones. Allí pidan, giman, den todo de sí, porque es lo único que pueden hacer. Simplemente clamar. Después el 15 arranca diciendo, el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. El día del Señor normalmente hay varios lugares que dice el día del Señor en la Biblia, pero si mal no entiendo, el día del Señor es cuando Jesús venga y juzgue la tierra y reine en su gloria, en la segunda venida. Pero también hay ejemplos de lo que sería el día del Señor, el terrible día del Señor. Y esto que dice acá de las langostas, y después lo vamos a ver, es un ejemplo, no es que ese va a ser, así va a ser el día, es un ejemplo, una profecía de lo que va a pasar por la situación que tenía Judá. Qué terrible será aquel día. La comida desaparece delante de nuestros ojos, ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios. Las semillas mueren en la tierra, reseca, y las cosechas de grano se pierden, los establos están vacíos y los graneros abandonados. ¿Cómo braman de hambre los animales? Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto. Los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. Hasta los animales salvajes claman a ti, porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. No solo tuvieron un problema, una plaga de langostas, sino que también estaban sufriendo una sequía. ¿Por qué? Porque más adelante dice, en otra parte, y me estoy quemando un poco el mensaje, que Él restauraría las lluvias, tempranas y tardías. Entonces, la langosta, el pulgón y todo eso comieron todo lo que había, y lo que haya quedado, si es que quedó algo, se secó y se murió. A ese punto es el castigo del Señor. Como dije antes, no tenemos
un punto de referencia específico para decir esto pasó tal o cuándo, si pasó o no pasó, si era una profecía, pero más o menos se lo ubica este libro en ese momento, entre Atalía y Joás. Algunos dicen cuando arrancó Joás, otros dicen cuando estaba por finalizar Atalía, y eso fue lo que animó a Joiada a decir, pará, esto va a venir porque está ella, bueno, entonces hagamos la cosa bien. Dice el capítulo 2. Fíjense que lo único que dice es, volviendo un poquito atrás, lo único que dice es, clamen. Es lo único que pueden hacer. Dios mismo los pone en un lugar en el que la única ayuda que pueden recibir es de Dios. De manera que no busquen ayuda en otro lugar. Lo único que pueden hacer es clamen. No lo pueden arreglar. No lo pueden arreglar, no pueden hacer nada para que caiga la lluvia, no pueden hacer nada para que no vengan las langostas. No hay insecticida gigante para matar langostas. No pueden hacer nada salvo ayuno, juntar a los líderes, juntar a todo el pueblo en la casa de Jehová y clamar a él. Y dice, el capítulo 2, versículo 1. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. No es un día de alegría. Para aquel que está junto a Dios, está cerca de Dios, está en buenos términos con Dios. El día del Señor es algo que anhela. Sí, Señor, vení, mostrá tu poder, cumplí tus profecías, cumplí tus promesas. Pero aquel que no está cerca de Dios, es un día de penumbra, de nubes densas y sombras profundas. En la Reina Valera, como lo dice, día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra. Y Judá en este punto no estaba cerca de Dios, porque si no, no recibiría esta profecía, esta advertencia. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante ni volverá a verse jamás. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Parecen caballos, van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres, escuchen el estruendo que producen como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca y el despliegue de un poderoso ejército de batalla. Hace poco en la semana, de casualidad, vi un video de la naturaleza, ¿no? De una persona que en YouTube dice, bueno, estos animales son así, así, así. Y era muy interesante porque no me acuerdo si era un tipo de avispa, que le dicen la avispa soldado, no solo porque son agresivas, sino porque al batir las alas la hacen en cierto ritmo que parece como si estuviera marchando. Un ejército, como si muchos pies estuvieran y lo ponía un video así de ejemplo, ¿no? Que había grabado alguien y se escuchaba como en las películas, que marchan los ejércitos. Bueno, es interesante. Y acá está diciendo lo mismo. Dice el versículo 6, el miedo se apodera de la gente, cada rostro palidece de terror, los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados, marchan hacia adelante sin romper filas, no se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta, atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación, irrumpen en la ciudad y corren a lo largo de sus muros. Se meten en todas las casas como ladrones, trepan por las ventanas, la tierra tiembla mientras avanzan, y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. No porque desaparezcan, sino porque la nube de langostas sería gigante, inmensa. Y acá viene la parte más importante. El Señor va a la cabeza de la columna. Con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Como les dije, el día del Señor es un día en el que Dios va a cumplir todas esas profecías y va a reinar y va a someter a juicio la tierra. Pero esto
no es una profecía exactamente de ese día, es un ejemplo de lo que va a pasar. Es como decir, bueno, ¿vieron que la sequía y las langotas eran terribles? Bueno, miren lo que va a pasar ahora. Si Joel no pone una bendita sobre la herida y dice, bueno, ya va a pasar. No, miren lo que se viene después. Y Joel en la forma de hablar es poética, porque pone tantas imágenes que las personas pueden relacionarse en ese tiempo y decir, tiemblen. Es un día, es algo imponente y pavoroso. ¿Sí? Se acerca, el día del Señor se acerca cada vez más y lo van a presentir la langosta, la sequía, este ejército, que si bien habla como un ejército de personas, pero también habla como un ejército peor de langostas, otra cosa mucho peor de lo que había pasado. Y algo importante, que por eso lo mencioné en el versículo 11, es que no es que es un castigo de Dios. No es que Dios dice, bueno, va a pasar esto. Dice, no, yo voy a estar a la cabeza de eso. Y la van a pasar mal. Dios le está advirtiendo a través de Joel, muchachos, la van a pasar mal porque están así, están lejos de Dios, están rompiendo el pacto que dieron con Él, que hicieron con Él. Y Dios lo dijo, si lo rompen, van a pasar cosas malas. Y se les avecinan, se les viene la cosa encima. Y por eso, luego de decir todas esas cosas, de decir, bueno, lo que va a pasar, cómo va a ser, lo que van a sufrir, dice, por eso, por todo esto, porque Él está a la cabeza, por eso el Señor, dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Me gusta la versión de acá, sí. Está deseoso de desistir y no de castigar. El versículo 13 dice, en la Reina Valera, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. O sea, muchachos, rompieron mi pacto. Yo dije que cuando rompieran mi pacto va a venir el castigo, pero por favor, vuélvanse a mí porque no los quiero castigar. No quiero aplicar este castigo. Evidentemente es algo que no había pasado todavía. Es una profecía del castigo que vendría. Por la desobediencia, no nos dice cómo, pero Dios mismo les está diciendo, muchachos, si no se vuelven de sus caminos, los voy a tener que zarandear, los voy a tener que castigar. Son mi pueblo, yo los elegí, es Israel, pero los voy a tener que castigar si no vuelven, si no se vuelven a mí. Y acá les da la indicación, dije no, pero bueno, si nos da también a nosotros, de cómo es un real arrepentimiento. Un real arrepentimiento es volverse a Dios, o sea, yo estaba de espaldas a Dios, me vuelvo a Dios y le doy la espalda al pecado que yo estaba encarando, en el que yo estaba caminando. Entregar el corazón, o con todo el corazón, volverse con todo el corazón, entréguenme su corazón. Y después, dos cosas, acción y emoción. Ahí el profeta habla de ayuno y llanto y luto. Cuando uno se arrepiente realmente, hay una emoción, porque realmente hice daño o hice algo que afectó mal, o reconozco que me porté mal, o lo que sea, y hay una acción, ¿sí?, en base a ese arrepentimiento. Si un arrepentimiento no tiene acción y emoción, no necesariamente, vuelvo a decirlo, no necesariamente con ayuno y con llanto y luto, pero si no hay una acción y una emoción juntos, ese arrepentimiento no es sincero. Porque yo puedo decir, bueno, si está bien, perdóname. Y fue más monótono mi tono que cualquier otra cosa, y obviamente ese arrepentimiento no dura nada. Y si yo hago esto y está mal, y digo, bueno, está bien, perdón. Entonces no hay una acción que
valide ese arrepentimiento real. Entonces Dios le está diciendo cómo tienen que arrepentirse. Muchachos, vuélvanse, hagan ayuno, demostrando que el arrepentimiento es más importante que incluso comer. Lloren, dándose cuenta del error que hicieron, y pónganse en luto. ¿Sí? De luto no es un estado, es una forma visual de demostrar la emoción. ¿Sí? En la cultura judía se sentaban sobre cilicios, se ponían telas ásperas, se notaba que estaban de luto. Y después algo interesante, que me encanta, porque en la cultura judía, cuando algo afectaba a la persona, ¿qué hacía? Se desgarraba las ropas. Era una señal externa. Pero Joel sabe que uno puede desgarrarse las ropas sin desgarrarse el corazón. Entonces dice, no rompan sus ropas, no me importa eso. Me importa que realmente se desgarren el corazón porque se dieron cuenta de que hicieron mal. El conocimiento del carácter de Dios es algo importante al momento del arrepentimiento. Porque al yo saber que Dios es grande y misericordioso, lleno de amor inagotable, que prefiere no castigar, sino perdonar, yo puedo ir a Dios, por más que haya hecho lo que hice, y decir, perdón Señor, yo sé que vos me vas a perdonar y me vas a limpiar, pero realmente, yo sé que vas a ser misericordioso conmigo, como decía Jonás, yo sé que sos misericordioso y no quería que los salves, pero bueno, les prediqué porque no tenía otra. Y los salvó. El pueblo de Nínive se arrepintió, y el más pequeño que no sabía ni hablar ni distinguir la izquierda o la derecha hasta el más grande se arrepintió y Dios perdonó a ese pueblo. Lo mismo pasa con todas las personas que Dios les dice, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Sabés cómo soy, sabés lo que hago si vos venís con un corazón honesto y me pedís perdón. Sabés que te voy a perdonar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguís ahí dando vueltas? ¿Por qué pensás que yo soy malo y que quiero castigarte? Vos sabés, la palabra lo dice, cómo soy. ¿Sí? Lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Me va a perdonar si yo vuelvo a Él realmente. Y después el versículo 14 dice, ¿quién sabe? Quizá le suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Quizás anhelás el tiempo cuando vos estabas con el Señor y decías, me acuerdo cuando estaba con el Señor en buenos términos con Él, y yo hacía esto y me sentía lleno porque sentía que el Señor, estoy en esta situación. Bueno, muchachos, le va a venir este castigo, le decía a los de Judá. Arrepiéntanse, saben que Dios perdona y no quiere castigar. Y quién sabe, quizás, aparte de no darles el castigo, les da bendición por haberse acercado a Él. Uno no sabe, pero hasta que no lo pruebes no lo vas a poder saber. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, otra vez, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. No importa lo que estés haciendo, lo más prioritario es ponerte en paz y en bien, corregir tu camino hacia Dios. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado el Señor. Entonces, cuando hagan todo esto de verdad, de corazón, el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. O sea, él estaba encabezando ese ejército. Cuando se arrepientan, bueno chicos, vayan a otro lado, se van a morir. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas.
Una vez que uno se arrepiente del Señor, cuando uno se arrepiente honestamente, ¿no? Sinceramente, dice, listo, a restaurar. Y se truenan los dedos y empieza a restaurar la vida de la persona que estaba lejos del Señor. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho cosas grandes. Otra vez, no teman animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su dolor. La desobediencia de Judá hasta afectó a los animales de afuera. Los árboles volverán a colmarse del fruto, las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Acuérdense que había sequía, la lluvia que Él envía. Volverán las lluvias de otoño y así como las de la primavera, las tempranas y las tardías. No había riego, sistema de riego automático. Los agricultores dependían de esas lluvias. ¿Sí? Por eso es tan importante entender el contexto de esto. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. No voy a restaurar, voy a abundar. Acuérdense de Job, que bueno, Job en este caso no había hecho nada para merecer un castigo, pero Dios lo puso a prueba y salió aprobado. De manera que todo lo que tenía, el Señor le dio el doble. No le restauró lo que había sacado. Dios dio y Dios quitó. No restauró lo que había sacado. Le dio y le dio de más. Esto mismo les está diciendo Dios a través de Joel al pueblo de Judá. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón. En la Reina Valera, este es el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. No habla de años de tiempo, eso no se recupera obviamente, pero sí los frutos que perdiste por la desobediencia, por estar lejos de mí, los frutos que se comieron, la langosta, el pulgón, el saltamontes, la oruga, los voy a restaurar, los voy a restituir. Fui yo, dice, quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. No porque soy malo, sino porque estaban rompiendo mi pacto, porque estaban lejos de mí, porque quería que vuelvan a mí. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Dios promete y Dios cumple. Como le dije antes, no hay una referencia exacta para decir esto pasó tal o cual momento, pero los estudiosos apuntan a que esto pasó entre Atalía y Joás. Evidentemente ese ejército no cayó, no vino, porque como vemos, después de Joás, que reinó 40 años, vino Masías, que reinó 29 años, y después Usías, que reinó 52 años, y después Jotam, que reinó 16. Ambos cuatro hicieron lo bueno delante de Dios. Probablemente esta profecía despertó un poco, ¿no? Despabiló, muchachos, la vamos a pasar mal, pongámonos de acuerdo. No estoy diciendo que estos cuatro eran santos de mi devoción, porque se mandaron sus macanas, pero la Biblia dice que hicieron lo correcto delante de Dios. El siguiente hizo lo incorrecto y después volvieron a hacer lo correcto. Pero ya esos son, 40 y 50 ya son 92, 140 y algo de años, o 130 y algo de años, más o menos, de hacer las cosas como Dios le agrada. Los cuatro, la Biblia nos dice que no sacaron los lugares altos. ¿Sí? Después vino uno que hizo lo incorrecto y después vino, si no era una falla, Ezequías, que él sí sacó los lugares altos. ¿Sí? Dios, hay una frase que dice, Dios aprieta, pero no, que no es de la Biblia, pero más o menos es como esta situación. Muchacho, ¿cómo? Bueno, no sé si dice con esa. Bueno, por eso. La frase no es de la Biblia, no la cita. Claro, exactamente. Pero el Señor, el castigo cuando uno está lejos, lo permite y Él mismo lo lidera para llamar la atención.
No sé si se acuerdan cuando también hace meses hablaba de Oseas, que bueno, de Oseas, todo Oseas, y había muchas partes en las que él decía, había una parte que le decía, yo voy a poner cardos en el camino para que no se vayan ni a un lado ni al otro, que sigan derecho. Y los cardos pinchan, los cardos duelen. Entonces yo estoy así, estoy caminando del costado, pum, me va a pinchar, me va a lastimar. Pero no es porque Dios es malo, es porque Dios quiere que vuelvas. Es porque Dios dice, yo prefiero no darte con la mano de castigo y sí tomarte con la mano de redención, de restauración, de perdón. ¿Sí? Y me encanta investigar estas cosas. Ayer, cuando estaba preparando este mensaje, le dije, dale, sí, no, en una hora y media, yo creo que lo preparo. Y empecé a decir, wow, no, mira qué ocupado, ¿qué es esto? Y cuando veo me pasé un poquito más del tiempo. Pero es apasionante, es interesante estudiar estas cosas, estudiar la historia, ver el contexto de lo que se está escribiendo, lo que estamos leyendo, no simplemente leerlo como leemos una revista, una historieta, entender lo que significa, qué significa las lluvias tempranas y tardías, qué pasa con las plagas de saltamontes. Ah, bueno, saltamontes, si yo veo un brillo ahí, no, no es eso, es un enjambre enorme que se come todo y arrasa. Y no deja nada. La sequía, dependían de los productos agrícolas, no tenían nada, no tenían ni siquiera para ofrendar, perdían la alabanza y la adoración a Dios, iban a ser destruidos por ese ejército. Y Dios le dice, ahora que saben todo esto, con más razón, vuélvanse a mí, saben que yo soy misericordioso, lleno de amor inagotable, tardo para enojarme, que quiero restaurar y no castigar, vuélvanse, y yo los voy a perdonar. Es una ecuación fácil. No se vayan, no se desvíen, no sigan en pos de, vuelvan hacia mí. El Señor está diciendo esto. Y hay una profecía después que habla los últimos versículos, pero vamos a leer. Dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Esta profecía se cumplió. No se consumó, se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Vos lo sabés. Porque ya te lo dije. Pentecostés. Exacto. Pentecostés. ¿Qué pasaba en el tiempo de los profetas? Dios derramaba su espíritu sobre personas específicas, con cargos específicos, para hacer tareas específicas. ¿Sí? Podemos ir en todo el Antiguo Testamento y vamos a ver que dice, y fue lleno del Espíritu Santo, y fue lleno del Espíritu de Dios, e hizo esto, hizo aquello. Sansón, por ejemplo, fue lleno del Espíritu Santo y era poderoso. Otras personas también eran llenas del Espíritu Santo, pero eran específicas, temporales y momentáneas. Y acá está diciendo, voy a hacer algo que no hice nunca. Voy a derramar mi espíritu sobre cualquiera que clame a mí, cualquiera que invoque mi nombre. Y acá somos muchos cualquiera. No es necesario ser del pueblo de Israel para que el Espíritu de Dios se derrame sobre estas personas. No importa el cargo que tengan, ya sean siervos o siervas, jóvenes, ancianos, niños, cualquiera que clame al Señor, yo lo voy a escuchar, voy a vivir en Él y voy a derramar mi espíritu en Él. Así que alabemos al Señor, porque no solo nos castiga como buen padre, amoroso, sino que prefiere no darnos el chirlo, sino que nosotros recapacitemos y nos arrepintamos. Y no solo si estamos sufriendo el castigo, si estamos tardándonos en volver al Señor, no solo nos va a restaurar, sino que nos va a abundar. Le dice, lo que deseen van a comer, todo lo que van a tener, pero volvete a mí y viví conmigo, viví para mí.
Dejen de seguir a sus dioses, dejen de hacer esas cosas que no están bien, dejen de seguir el ejemplo de Jezabel, de Acab, de Atalía. Vuélvanse a mí, hagan como David. La mayoría de los reyes, cuando asumían al trono, la Biblia dice, bueno, reinó, tenía tantos años, era hijo de, qué sé yo, qué pan, y decía, o hacía lo bueno, o hacía lo malo. Y muchos los comparan con David, que es el único persona en la Biblia que dice que tiene un corazón como el de Dios. ¿Sí? No con esas palabras, ahora se me fueron, pero más o menos esa era la expresión. Bien. Exactamente. Acorde al corazón de Dios. Que podamos ser comparados contra alguien como él, como David, y decir, es un humano que sigue los pasos de David, que estuvo y me siguió, y por más que se mandó el macana que se mandó, se arrepintió, fue restaurado, sufrió las consecuencias obviamente, pero me siguió. ¿Y qué otro ejemplo más sublime que el de Jesús? Vivir una vida y ser como Jesús. Así que alabémosle al Señor, a este gran Dios todopoderoso, que es misericordioso, lleno de amor inagotable, y lo repito, no importa cuántas veces, tardo para enojarse y que prefiere perdonar que castigar, que nos ama tanto, que quiere restaurar, y sea lo que sea que el enemigo haya querido sacar de nuestras vidas, Dios lo puede restaurar si nosotros nos ponemos en sus pies, a sus pies. Así que no tardemos cuando nos estemos desviando del Señor, no tardemos en volver. Yo no sé si este mensaje será útil para los que están acá, para los que están escuchando, para los que vayan a ver, o algún perdido dentro de décadas, que a ver YouTube, ¿qué hay? Y encuentro este video, no sé. Ojalá, pero el Señor me puso esto en mi corazón y obviamente a mí me habló primero, ¿no? Porque no les vengo a dar esta palabra porque yo ya la tengo clara, sino que me habló. Sí. Y espero que su palabra haga efecto en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, damos gracias porque eres un Dios poderoso, eres un Dios terrible, Señor, temible, que haces milagros, haces cosas inimaginables, pero que así todo quieres tomarnos como tus hijos. Deseabas tomarnos como tus hijos, Señor. Cristo vino para cumplir con eso, para poder tener esa relación directa, uno a uno, contigo, Señor. Y a pesar de que todavía nuestra carne no está redimida y nos tiende al pecado, Señor, y a veces caemos, sabemos que tenemos el perdón al alcance de nuestras manos, si nos arrepentimos realmente. Sabemos, Señor, que tú eres amoroso y prefieres perdonar que castigar. Y Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener siempre esto en mente cuando caigamos en la trampa del enemigo, cuando prefiramos hacer la nuestra que hacer la tuya, Señor. Cuando prefiramos obedecer nuestros impulsos, a nuestros deseos, que lo que tú nos mandas en tu palabra, lo que tu espíritu nos clama cuando estamos por hacerlo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, que nos fortalezcas, y te damos gracias, Señor, porque a pesar de las veces que caemos, tú nos restauras. Gracias, Padre, porque, como leíamos al final, tu Espíritu fue derramado allí en Pentecostés, en 120 personas que no sabían otros idiomas y sin embargo los decían. Y tu Espíritu hizo milagros, Señor, en las vidas de ellos, a través de ellos, y a través de eso otras personas han creído y hemos llegado hasta aquí, Señor. Sabemos que tu Espíritu vive en todo aquel que clama a ti, Señor, que invoca tu nombre. Te damos gracias, Padre, por esa gran promesa, por ese amor, por esa presencia y fidelidad. Gracias, Padre. Pedimos que nos ayudes para poder crecer cada día más a la estatura de Cristo y recordar que tú eres un Dios que prefiere perdonar que castigar, Señor. Agradecemos y pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.